flujo sanguíneo a lo largo de todo el aparato, de todo el árbol cardiovascular. ¿Sí? ¿Qué pasa con el flujo o caudal? ¿Sí? Salud. Hace frío, así que no voy a pasarme diciendo salud toda la clase. Salud a todos los que vayan a controlar. Entonces, ¿qué pasa con el flujo o caudal? Es decir, esto lo dijimos la vez pasada. ¿Cuánta sangre circula en la unidad de tiempo? ¿Cuánto líquido? En realidad, ¿cuánto fluido? Porque podríamos pensar en el aparato respiratorio también. ¿Cuánto fluido, qué volumen de fluido circula en un segundo, un minuto, o una hora, un día, en lo que haga? ¿Sí? La unidad de tiempo que estemos considerando. Volumen por unidad de tiempo. ¿Estamos? Caudal. Después, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Es decir, la velocidad de la sangre es igual en todo el árbol cardiovascular. La respuesta es no. Claramente no es igual. Va cambiando a medida que la sangre avanza por el circuito. ¿Sí? Desde el ventrículo izquierdo, cuando sale, hasta el ventrículo izquierdo, cuando llega, la sangre va cambiando de velocidad. Nosotros vamos a estudiar qué es lo que pasa con la velocidad de la sangre. En realidad, hoy la vamos a ver esa velocidad y todas estas cosas, específicamente en una parte del circuito, desde que sale del ventrículo izquierdo hasta que llega a la aurícula derecha. Toda la parte de lo pulmonar, aparentemente no nos va a importar, nos va a importar más adelante. Por hoy nos vamos a concentrar en esta partecita porque vamos a ver algo muy conceptual. Las otras dos cualidades, estas son cosas más o menos fáciles de entender, a pesar de que hay algunas cosas intuitivas que van en contra de lo fácil, lo que lo hacen un poco más difícil, son relativamente fáciles de entender. Las otras dos son un poquito más complicadas, qué es lo que pasa con la energía y qué es lo que pasa con la presión. De hecho, cuando uno empieza a hablar de velocidad y presión, en su cabeza empiezan a mezclarse algunas cosas. Y tienden a usar lo que deberían usar para estudiar la presión, lo usan para pensar en la velocidad. Y ahí es donde metemos la pata. Y en gran parte es culpa nuestra por algo que les voy a decir después. ¿Sí? Porque usamos, en realidad se lo voy a decir ahora, así ya tienen claro. Porque usamos el teorema de Bernoulli para pensar en la presión, cuando en realidad deberíamos usar otra cosa, deberíamos usar Poisson. Quizá para ustedes esto que acabo de decir no tiene ningún sentido, y eso habla muy mal de ustedes, porque tenían un video para mirar en el aula virtual. Yo les recomiendo largamente que vean, que revisen lo que hay en el aula virtual, porque ahí, por ejemplo, no para esta clase, que estaba el video, y eso es lo que les recomendábamos para estudiar rápidamente el asunto, pues no rápidamente porque es una clase de 2 horas. Pero para la próxima clase ya está puesto una guía orientativa de dónde estudio esto, de dónde puedo leer este tema. Entonces, para la clase que viene ustedes van a entrar ahí y van a ver un título que dice de dónde estudio esto, ¿sí? De dónde puedo leer. Además, les recomiendo largamente que revisen el parcialito, lo resuelvan y lo vamos a analizar acá. Pero es necesario que ustedes muevan un poco las neuronas antes de venir a la clase. Es imprescindible. Sepan que acá ustedes realmente no dependen tanto de lo que haga yo en esta clase. Depende muchísimo de lo que hagan ustedes, antes y después de la clase. Incluso no depende de lo que hagan durante la clase. Durante la clase voy a llevar una guía orientativa y no mucho más que eso. Se van a concentrar en esto. Este que me está dando clases es el que hace el examen. Bueno, vamos a la clase porque por lo menos así me va a decir que me va a tomar. Pero es importante que ustedes hagan algo antes y que hagan algo después. Lo que hay que hacer antes es el parcialito. Para después de la clase, yo les armé una actividad post-práctico, se llama así actividad post-práctico, no hay para todas las clases, pero sí para esta, donde hay una aplicación de ese teorema de Bernoulli. Bernoulli tiene 4 aplicaciones claras en medicina. En general no se aplica, salvo una cosa que no es de cardio, sino de respi. En general no se aplica cuando las cosas andan muy bien. Cuando las cosas andan muy bien, la verdad que Bernoulli es poco relevante. Salvo en fonación. A la fonación Bernoulli se aplica, más o menos, pero se aplica. Todas las teorías de la fonación incluyen algo de Bernoulli. Pero cuando las cosas andan mal, ahí Bernoulli aparece. Nosotros no creo que lo hagamos en esta clase, solamente lo voy a hacer si me sobra tiempo, pero sí vamos a estudiar un poquitito sobre estas 4 aplicaciones de Bernoulli cuando veamos hemodinamia, que es en la quinta o sexta clase. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a analizar en esta clase, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Genial, vamos a analizar en esta clase entonces qué pasa con el flujo, qué pasa con la velocidad, qué pasa con la energía y qué pasa con la presión. Cada cosa, cada una de estas cosas
tiene un principio o ley que se le aplica. Y es muy importante que ustedes identifiquen cuál es el principio que tienen que aplicar si quiero pensar en el caudal, cuál es el principio que tengo que aplicar si quiero pensar en la continuidad, perdón, ya le dije una de las respuestas, si quiero pensar en la velocidad, en qué pienso si pienso en la energía y en qué pienso si tengo que calcular algo sobre la presión. ¿Está claro esto? En realidad esas últimas dos se basan en lo mismo, pero no importa. Esta debía haberla sacado. Quizá. La primera pregunta que quiero hacerles es ¿cómo están conectados ustedes en el CBC, en biofísica del CBC, estudiaron circuitos eléctricos? ¿Sí? Bueno, los circuitos eléctricos son circuitos a través de los cuales fluyen, por ejemplo, electrones, o iones, o algo que tenga carga eléctrica. Y entre los circuitos eléctricos y los circuitos hidráulicos hay analogías muy marcadas. Y ustedes estudiaron que había dos clases de conexión, dos grandes clases de conexiones en los circuitos eléctricos. ¿Cómo eran esas conexiones? Serie o paralela. ¿Sí? Entonces, pensando en el circuito hidráulico, una analogía con el circuito hidráulico que nosotros tenemos, donde en lugar de pasar electrones pasa sangre. En nuestro árbol cardiovascular, ¿cómo están conectados entre sí los circuitos mayor y menor? ¿Qué problema, no? Uno piensa, bueno, caramba, yo tengo un ventrículo, cuando lo tengo así, un ventrículo derecho, una aurícula derecha, por acá, más o menos, sí, o así. Y después tengo el izquierdo, que está más medio así, ¿no? Y están uno al lado del otro. Estamos de acuerdo, ¿no? Estando al lado del otro, uno piensa, bueno, si tengo así, yo los tengo en paralelo, uno al lado del otro. ¿Sí? Pero el asunto es este. Imagínense ustedes, vamos a prescindir de circulaciones muy pequeñas, que son poco trascendentes para esta clase. Imagínense esta situación. Me subo a un glóbulo rojo. Y voy cabalgando en mi glóbulo rojo, ¿sí? Y acabo de salir del ventrículo izquierdo. ¿Para dónde voy? A la aorta. Y desde ahí Cayó de la aorta. Paso por todo el circuito, por algún lugar del circuito sistémico. Si voy al riñón, ¿puedo ir al cerebro? No, si voy al riñón, paso por el riñón y después sigo camino hasta las cavas. Y si voy al cerebro, bueno, no, si voy al cerebro, ya ese glóbulo rojo no pudo ir al riñón. Está bien, ya en otro ciclo. Pero en este no. Está claro, ¿no? O sea que esas dos partes están entre sí en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta de que un circuito está en paralelo? Y porque hay un glóbulo rojo en este caso, o un electrón, o un ion, en el caso de los circuitos eléctricos, puede elegir un camino o el otro. ¿Sí? Acá un glóbulo rojo puede ir para acá o para allá, lo tengo en paralelo. Entonces el cerebro con el riñón, con los músculos, con el hígado, con el páncreas y con todas las cosas que se imaginen, están en paralelo. ¿Sí? Pero toda la sangre que va por ahí, en algún momento va a las cavas y termina en la aurícula derecha. ¿Está claro? De la aurícula derecha, imagínense ustedes montados en el glóbulo rojo, no se saquen esa idea de encima. Están en el glóbulo rojo, están en la aurícula derecha. ¿Y ahora? Sobre la válvula, paso al ventrículo derecho. Y desde ahí, de repente me manda para la arteria pulmonar. ¿Tengo alguna posibilidad, yo, glóbulo rojo? Bueno, no, yo montaba en el glóbulo rojo. ¿Puedo elegir otro camino? No puedo elegir otro camino. Sí. Salí a través de la aorta, en algún momento caigo en la aurícula derecha. Y desde ahí paso al ventrículo derecho. No lo puedo evitar esto. A menos que haya una hemorragia. Pero imagínense que está todo bien y elimino todos esos circuitos raros. Entonces, la cuestión es que a la larga termina la aurícula izquierda de vuelta y el ventrículo izquierdo. ¿Está claro esto? Fíjense ustedes que no hay un circuito alternativo que yo pueda elegir salteando el ventrículo derecho. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, el circuito mayor y el circuito menor no están en paralelo. Están en serie. El glóbulo rojo está obligado a pasar por uno y después por el otro. Si ese glóbulo rojo va a volver al ventrículo izquierdo, no hay otro camino alternativo que pueda evitar pasar por el ventrículo derecho. ¿Estamos? Ustedes ya saben que sí hay alguno camino alternativo. Eso está en paralelo con él. Pero los dos circuitos, las dos circulaciones, mayor y menor, están en serie, una con la otra. Y esto trae aparejado algo importante, que enseguida vamos a ver. ¿Están conectados? Buen día. Están conectados de este modo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hace mucho calor? Estamos bien, ¿no?
Muy bien, vamos a empezar analizando esa primera parte, o ese primer aspecto que le dije, con respecto a cómo es el caudal. Cuando uno piensa, yo les voy a anticipar cuáles son los nombrecitos que ustedes tienen que retener en la cabeza. Cuando uno piensa en el caudal o el flujo, tiene que pensar en el teorema de continuidad. Dios, yo creí que matemática no lo iba a ver nunca más en mi vida, bueno, un poquitito sí. Es un nombre nada más. El teorema de continuidad. Tiene algo muy conceptual esto, es fácil de entender y es muy fácil de errarle. Una vez que uno lo aprende, hasta que esto realmente entre en la cabeza, pasa un tiempo importante. Entonces, cuando ustedes piensan en el flujo, tienen que pensar en el teorema de continuidad, o en el principio de continuidad si les resulta más fácil esa palabra. Cuando piensan en la velocidad de la sangre a través del árbol cardiovascular, tienen que pensar exactamente en el mismo principio, continuidad. Es decir que, sabiendo bien continuidad, yo ya puedo predecir o estudiar qué es lo que pasa con el flujo y qué es lo que pasa con la velocidad de la sangre en todo el árbol cardiovascular. Para estudiar la energía y la presión, que son dos aspectos muy vinculados, para estudiar la energía y la presión, yo tengo que pensar en la ley de Poisson. Si ustedes conocen bien el principio de continuidad y particularmente si aprenden a aplicar bien Poisson, el objetivo de la clase está cumplido. ¿Estamos? En eso tienen que concentrarse, particularmente, en Poisson. ¿Estamos? Poisson es lo más importante de la clase de hoy. Continuidad es bastante importante, Bernoulli es muy poco importante. Pero tiene algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a pensar en esto. Cuando uno piensa en el caudal, esto toma muchos nombres en el aparato cardiovascular, toma otros nombres en el aparato respiratorio. Y el nombre con el que nosotros solemos nombrar al caudal es volumen minuto o gasto cardíaco. Si lo pienso en todo el árbol. Y si pienso en partes específicas del circuito, por ejemplo, ¿cuál es el caudal a través del cerebro? Le damos un nombre ligeramente distinto. Lo llamamos flujo sanguíneo cerebral. Si pensamos en el riñón, flujo sanguíneo renal. ¿Sí? Flujo sanguíneo pancreático, no sé, que quieran, que se imaginen. ¿Estamos? Entonces nosotros podemos referirnos a este caudal en términos del circuito completo. En ese caso hablamos del gasto cardíaco, o volumen minuto cardíaco, o a partes específicas. Decimos flujo sanguíneo del órgano que haya. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Perfecto. Entonces, la pregunta que yo les hago es, no les hago una pregunta, vamos a suponer una situación. Sepan que los que ya estuvieron en clase conmigo en otros años, probablemente se aburran o se rían un poco menos cuando se den cuenta que los chistes son los mismos, no tengo capacidad para inventar chistes nuevos. Si puedo decir alguna broma, van a ser las mismas que no. Vamos a suponer que nosotros tenemos un caño acá. Imagínense que hay dos habitaciones, una acá y una acá. Y tengo acá a ella, por ejemplo, que ¿cuánto nombre? Lady. Que Lady me manda Fernet por acá. ¿Sí? Y yo lo agarro acá. Entonces, imagínense la situación que quieran. Yo me imagino que muchos de ustedes se deben haber imaginado que yo estoy así. ¿Está bien? Voy a tener un vaso. Así que de acuerdo a qué tan delicado sea su cerebro, imagínense el vaso o yo a mano. La cuestión es que ella me manda, Lady me manda, no sé, imagínense, vamos a una cantidad que sea razonable, 5 botellas por minuto. Imagínense que me manda 100 mililitros por minuto. Es una cantidad increíble. Pero imagínense que me manda 100 mililitros por minuto. Ella entonces mete por allá 100 mililitros de Fernet en cada minuto. ¿Cuánto estoy recibiendo yo por acá? 100 mililitros de Fernet por minuto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Manda 100 por acá, yo tengo que recibir 100 del otro lado. ¿Sí? Se queda más o menos lo mismo que si yo le diera a ella un fajito de billetes de 100 y le dijera, pasalo por todos
y después él me lo entrega. ¿Sí? Ustedes se imaginan lo que va a pasar probablemente, ¿no? Pero imagínense que sea el ministro, ponele y yo reciba todo. La cosa es, cualquiera de las dos situaciones se pueden imaginar acá. O yo le doy un fajo de billetes o me manda Fernet, la que le resulte más simple. Entonces, vamos a imaginar que ella me manda 100 mililitros de Fernet, en cada minuto y yo recibo 50. ¿Qué es lo que ustedes dicen? ¿Ahí? ¿Están de acuerdo con lo que dice? Ella dice, está saliendo por otro lado. ¿Están de acuerdo? Todos identifican la situación. Si a mí me mandan 100 mililitros, yo acá recibo 50, alguien se está choreando el camino. Entonces, eso que dice que lo que entra en el caño es igual que lo que sale, tiene un nombre, que se llama principio de continuidad. Para que se cumpla el principio de continuidad, tiene que darse una serie de características para ese flujo. En el aparato cardiovascular prácticamente no se cumple. Pero vamos a analizar las situaciones en las cuales no se cumple la continuidad. Es muy importante que ustedes en este momento piensen que en el aparato cardiovascular hay continuidad. ¿Sí? Nosotros tenemos caños. Y a través de esos caños circula sangre y se cumple la continuidad. La cuestión entonces es, repito la idea, lo que entra en un lugar del circuito es igual que lo que sale de ese lugar del circuito. Y la primera situación que ustedes identificaron rápidamente es, claro, siempre y cuando no esté el caño pinchado. Es decir, que esa sangre, o ese fermento en este caso, no se vaya para otro lado. ¿Está bien? Esa es la primera condición que se tiene que dar. Pero hay más condiciones que se tienen que dar para que la continuidad se aplique. ¿Qué más tiene que pasar? Imagínense que en lugar de ser sangre, es aire. ¿El aire es igual que la sangre? No. No es igual que la sangre. ¿Qué los diferencia? Lo importante para esta clase, ¿qué los diferencia? Que uno se puede comprimir, yo lo puedo apretar al aire, prácticamente todo lo que quiero, lo puedo apretar y la sangre no. ¿Sí? Cuando yo aprieto la sangre, prácticamente no cambia de volumen, pero cuando aprieto el aire sí. Entonces, acá hay una cuestión importante, que es que si yo pienso en volumen y meto 3 litros por acá, puede ser que en el medio ese volumen de aire quede apretado y por acá salga esa misma cantidad, esa misma masa de aire, pero en 2 litros. ¿Se entiende esto? O que se acumule en algún lugar, en el medio. Entonces, las dos cualidades más importantes que se tienen que cumplir para que yo pueda hablar de continuidad es que el fluido sea incompresible, o sea que no pueda cambiar la densidad. Y la otra cualidad importante es que ese fluido no tiene que irse para ningún lado, ni entrar desde otro lado. Es decir, que no haya fuentes ni sumidero. Así se llaman a este. Fuente es alguien que me está agregando. ¿Sí? Sumidero, algún lugar en el que se está yendo. Es muy importante que me digan si me van siguiendo. ¿Necesitan que repita algo? ¿No? Perfecto. Si se cumplen estas dos condiciones, que no haya ni fuentes ni sumideros y que el fluido sea incompresible, entonces lo que entra por acá es igual que lo que sale por acá. Si por acá entran 2 litros por minuto, por acá salen 2 litros por minuto. ¿Estamos? Genial. Les digo esto específicamente porque uno tiene que pensar en que el Fernet no es un fluido ideal. ¿Sí? Y hay resistencia en ese vaso, o en ese caño. Y fíjense ustedes que la resistencia no apareció en ningún momento acá. ¿Sí? Y con el Fernet es específico, y pongo ese ejemplo, como para que ustedes se den cuenta de que en ningún momento pensaron cuánto le cuesta al Fernet fluir por ese caño. ¿Sí? La resistencia que tenga, o la viscosidad, para poner un término quizá un poquito más corto rápidamente, la viscosidad que tenga ese fluido no influye para nada en la continuidad. Es decir, esto que estoy diciendo es muy importante.
Cuando yo pienso en el caudal y después en la velocidad, me interesa un pito la viscosidad. Me interesa un pito qué pasa con la energía. No me importa qué pasa con la energía. No tengo que pensar en eso. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Créanme, nada que ver. Y ustedes deberían en este momento darse cuenta de eso, porque las conclusiones a las que ustedes me hicieron llegar no incluían la viscosidad. ¿Está bien? No incluían la resistencia de todo esto. Y es que es irrelevante si es un fluido ideal o es un fluido real. Es totalmente irrelevante. Para la continuidad no importa qué clase de fluido es. ¿Estamos? No importa cuánta viscosidad tiene. Y fíjense ustedes esto. Imaginen que en lugar de poner Fernet, pongo miel. Por acá. ¿Sí? Le meto miel. Y meto por acá 1 litro de miel por hora. ¿Cuánto va a salir por acá? 1 litro de miel por hora. 1 litro de miel, pero por ahí en un tiempo distinto. 1 litro de miel en un tiempo distinto. Por ahí. Por ahí. Por ejemplo, en 3 horas. Yo te pregunto. Yo metí por Si es acá. continuo, que estás pasando todo el tiempo, no. Está pasando todo el tiempo. Entonces, sí, Y yo estoy metiendo 1 litro de miel en cada hora, pues la miel cuesta más que el Fernet. ¿Cuánto me cuesta meterlo? Meto 1 litro de miel acá en cada hora. Tardo 1 hora en meter 1 litro de miel por ahí. ¿Sí? ¿Cuánto sale por acá? Pero recién va a empezar a salir el litro de miel a la velocidad cuando el caño esté todo lleno. El caño está todo lleno desde el comienzo, está todo lleno. Ya de Todo lleno de miel, desde el principio. Sí. entonces sí. Meto, independientemente de que no me importe la viscosidad, yo quiero que lleguen a la idea de que no me importa la viscosidad. Yo tengo el caño lleno de miel. ¿Sí? Meto miel, meto un pedacito, un poquito de miel, o 1 litro si quieres. Meto 1 litro de miel de un lado del caño. Del otro lado sale el mismo litro de miel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si hay la miel me cuesta meterla. Lo que uno piensa rápidamente, bueno, si me cuesta un montón meterlo, también va a costar un montón salir. ¿No? Entonces cuando yo meto ese litro, no pasa ni por allá porque le cuesta un montón pasar por el caño. Entonces acá uno tiene que pensar, y esta es la pregunta que yo les hago, supongamos que yo meto 1 litro, pero como a la miel le cuesta, sale medio. ¿Dónde fue el otro medio? ¿Se me dice a dónde? Si el caño estaba lleno. ¿Cómo? El caño estaba lleno de miel. Pero el mismo litro de miel que le pongo Yo metí. no fue el mismo litro de miel. Y yo metí 1 litro de miel por acá, y lo que quiero saber es cuánta miel salió por acá. No qué molécula salió, si la misma que entró por acá. No, yo quiero saber cuánto. ¿Cuánto? Yo lo mido así. Es 1 litro. 1 litro. Pero hay algunos que piensan que no, que sale poco menos. Estoy seguro de que es así. No, pero ¿De si qué el gente litro que piensa que sale es menos? una cucharada de miel de un lado, Yo- otra que llega. Pongo una cucharada de miel acá. Creo que está lleno de miel. No, acá está vacío. El caño está lleno de miel. Está poniendo la condición de que está lleno. Está lleno de miel. Entonces, para el caño lleno de miel, yo meto un volumen X de miel por acá. Lo que quiero saber es cuánto sale por acá. ¿Sale lo mismo? ¿Están todos seguros de que sale lo mismo? ¿Sí? ¿Hay alguien que no esté convencido de que sale lo mismo? Ella no está convencida de que sale lo mismo. ¿Cómo podría alguno de ustedes explicarle a ella que sale lo mismo? O convencerla de que sale la misma cantidad que entró. Porque no hay ninguna fuente. Bueno, Porque partimos de la base de que yo con presionamiento se puede apretar. ¿Sí? O sea, yo lo aprieto, el volumen no le cambia. ¿Sí? Sí, Una condición que se cumple. si vos Pero- llenas, no hay fuente. Está bien, es cierto, pero esta cosa es muy difícil de entender. Es verdad, porque es totalmente cierto lo que dice eso. Lo que pasa es que uno dice, no, lo que no hay fuentes Hablar es idea. así. Esta es la realidad. O sea, el área, si bien no tiene que importar la viscosidad y demás, no es que se adhiere igual al caño. Pero no hay lugar, no es para Está lleno de miel. Desde el comienzo, yo tengo un caño lleno de miel, meto miel por acá y quiero saber cuánto sale por acá. Debería salir todo. Ahora dice debería salir todo. No, ese no debería salir todo. Está en la cantidad. Tenemos caño lleno. No hay nada más. No estoy convencido, o sea, no va a haber más allá que solamente tendría que salir lo mismo que entró, porque en el caño ya no puede consumirse más de toda la cantidad que hay. Por eso nosotros damos litros, sacamos litros.
La cosa es, tienen que pensarlo, yo les sugiero que lo piensen así. El que ya lo entendió así, bárbaro. Pero piénsenlo de esta manera. Supongamos que por acá, igual que con el Fernet, salvo que la miel es más viscosa, nada más. Pero si yo meto por acá un litro de lo que sea incompresible, un litro de cualquier cosa incompresible, y por acá sale medio litro, con el Fernet es fácil, ¿verdad? Si yo mando un litro por acá, y por acá sale medio litro, alguien se robó el otro medio litro, y yo lo pagué. Y alguien se tomó mi vaso de Fernet. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, cuando ustedes piensan en esto, tienen que decir, pará, si yo metí un litro por acá y por acá sale medio litro, ¿dónde está el medio litro que falta? ¿Dónde está el resto? Y ustedes se dan cuenta de que no pudo ir en ningún lado. Si no hay ningún lugar a donde ese litro que falta, o ese medio litro que falta, eso que me falta, pueda haber ido en... Esto no, entonces, ¿entienden el absurdo? Si no hay ningún lugar a donde pueda ir, por acá tiene que salir lo mismo que lo que entró por acá. Eso es el principio de continuidad. ¿Sí? Ese es el principio de continuidad. Que lo que entra o lo que sale es igual que lo que entra o lo que sale. ¿Está bien? Genial. Entonces, ¿cómo son Q1 y Q2 entre sí? Iguales. Iguales. Exactamente iguales. Acá es muy fácil, ¿verdad? Pero acá, yo tengo un caño, ¿sí? Un caño y acá tengo un cañote. Es decir, acá hay un cambio de diámetro en el caño. Y ahora la situación es la misma de antes. Yo tengo todo esto lleno de Fernet, meto un litro por minuto de Fernet por acá. ¿Cuánto sale por acá? Pues Q1, un litro por minuto. Q2, ¿cuánto vale? Lo mismo. ¿Quiénes votan un litro por minuto? Si metí un litro por minuto, sale un litro por minuto. ¿Quiénes votan que no? Que sale... Ah. La velocidad cambia. ¿Están de acuerdo con que la velocidad cambia? Sí. La velocidad del Fernet cambia. La cantidad de fluido que sale es la misma. ¿Cómo? Y al mismo tiempo. Ajá, por ejemplo. Entonces, imagínense que yo meto. Recuerden que el principio es que tengo, o la condición inicial es que yo tengo todo el caño lleno, ¿eh? Tengo todo el caño lleno de líquido. Y meto un litro por acá, en cada minuto, meto un litro por acá, y la pregunta es cuánto sale por acá. Y dicen, bueno, no. Lo que pasa es que lo que meto por acá, un litro por minuto, ese litro va a salir en 2 minutos. Por eso. No. Porque tenés el doble de diámetro, tenés más volumen. Tengo el doble de diámetro, entonces va a salir en más tiempo. Va a tardar más. No. Caramba, la presión. Tenemos que olvidarnos de la presión. Para la presión tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que pensar en la ley de Poisson, no en continuidad. A ver. No, se tiene que ir a la definición. Pasa que el caudal es igual al área por la velocidad. Entonces, Ahora es una te metiste en algo que viene más adelante. Pero la cosa es así. Piensen de la misma manera que antes. Yo tengo el caño lleno de Fernet, meto un litro por minuto acá, y por acá sale menos. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde fue el demás? Si el caño estaba lleno, y el Fernet no puede apretarse. Fernet, miel, lo que sea, sangre, agua. Si no puede comprimirse, ¿a dónde fue lo que falta? Vamos, pero no hay. Pero acá no hay. Todavía no salió, pero ¿dónde está? Si no salió, ¿dónde está? Ahí adentro, pero el caño estaba lleno. Significa que si acá, vamos a suponer que acá hay 10 litros, ¿sí? Supongamos que esto tiene 10 litros de capacidad. Y yo le meto un litro más. ¿Cierto? ¿Para dónde va? Sí o sí tiene que venir por acá. A menos que ese caño pueda expandirse. ¿Sí? Bueno, no pusimos esta condición. O sea, este caño es rígido. Si el caño es rígido, o sea, yo no lo puedo empujar para los costados. Y meto un litro por acá, y sale un litro por allá. No hay lugar para que entre más. Entonces lo que aprieto de este lado tiene sí o sí que liberarme algo del otro lado. Es decir, en este caso, ¿cómo son Q1 y Q2? Igual. ¿Logré convencerlos de esto? ¿A todos? ¿A alguien no logré convencerlo? Pero la velocidad sí cambia. Pero claro, pero nosotros no pensamos en este momento, todavía no pensamos en la velocidad. Es correcto lo que está diciendo. La velocidad cambia, eso sí, porque tiene mucho más lugar para salir.
¿Sí? La velocidad cambia, claramente cambia. O sea, eso es totalmente correcto. Pero la cantidad que sale en total es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque no tiene a dónde ir. ¿Está bien? Genial. Entonces, sí. Fuerte. Si caudal es igual a volumen sobre tiempo, Sí. Q1 y Q2 no van a ser iguales. Si caudal es igual a volumen sobre tiempo. ¿Escuchar lo que dijo? Yo repito. Si caudal es igual a volumen sobre tiempo, entonces Q1 y Q2 no van a ser iguales. ¿Sí? Porque es inversamente proporcional el tiempo. Si nosotros vamos a tener una mayor superficie por la cual pueda salirla, vamos a poder sacar la misma cantidad en menor tiempo. A menor velocidad. A menor velocidad. La cara. Porque tiene más área. ¿Sí? Es cierto, por cada unidad de área, a ver si es esto lo que estás pensando. Por cada unidad de área, como el flujo por acá, ya se imaginan, ¿no? Que el flujo por acá va más lento. Hay más lugar, el flujo va más lento. Entonces, como el flujo va más lento, por cada unidad de área sale menos, pero en total sale lo mismo. Es decir, si yo tomo este cachito de área acá y miro qué caudal pasa, y tomo el mismo cachito de área acá y veo qué caudal pasa, y por ahí sí, al final va a ser menos. Pero en total no. ¿Está bien? En total la cantidad que entra por acá sale por acá. En el mismo tiempo. ¿Hasta acá vamos bien? Fíjense ustedes que una de las condiciones que deberían cumplirse, de las cuales charlamos, es que el caño no sea extensible. Si el caño se puede expandir, ¿cómo, de las palabras que estuvimos diciendo hace un ratito, ¿cuál sería la adecuada para ese comportamiento? El caño se expande. Ven que en ese lugar me queda acumulado el líquido. Es como si se fuera por otro lado. Entonces eso es un sumidero. No hace falta que el caño esté pinchado, basta con que sea expansible. Entonces si el caño se puede expandir, yo le meto ese volumen por acá y lo que consigo no es que salga por acá, es expandir el caño. ¿Se van imaginando en qué parte del aparato cardiovascular pasa esto? ¿Dónde? ¿Dónde? En cualquier arteria pasa, pero particularmente pasa en las dos salidas. ¿Sí? Los dos tractos de salida. Donde yo tengo una aorta que no es un caño de plástico, ¿sí? Sino que se puede expandir. Entonces cuando el ventrículo tira la sangre, la aorta no se queda así. ¿Sí? Sino que el ventrículo empuja, después vamos a analizar por qué pasa esto, pero más adelante, y la aorta es así. Cuando el ventrículo deja de empujar, la aorta es así. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Con la pulmonar pasa más o menos lo mismo, pero una presión más baja. El parcelito viene a ser parecido. ¿Sí? Puede ser. Después vamos a analizar, lo tengo acá. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo se cumple la continuidad? Sí, no, siempre no. ¿Cuándo se cumple la continuidad? ¿Qué condiciones tienen que satisfacerse para que haya continuidad? Que no haya fuentes sumideros y que la densidad sea la misma, siempre. O sea, que el fluido sea incompresible. Perfecto. Esto que les pongo ahora, si quieren algunos pueden desconectar un momento, descansar la cabeza. Sabemos que Q1 y Q2 son iguales. Ahora, si se cumplen esas dos condiciones, Q1 y Q2 son iguales. No sé por qué no la saqué. No sé por qué no la saqué. Pero una forma de expresar el caudal o flujo es área por velocidad. No tengo acá la explicación, si a alguno le interesa, después lo podemos conversar, no quiero que se dispersen, pero esto tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo acá un volumen de fluido, ¿sí? Ese volumen de fluido, recuerden que... ¿Dónde está ahí? ¿Entendés un poquito la luz de...? Sí, del pizarrón. Sí, no sé por qué pusieron bien. Caudal es volumen sobre tiempo, ¿cierto? En realidad, eso yo leo esto y en realidad no debería decir volumen sobre tiempo. Esa es la forma de calcular. ¿Sí? El concepto que hay detrás de esto es que el caudal es el volumen que atraviesa una sección en la unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen pasa por ahí en la unidad de tiempo? Gracias.
¿Está claro? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ese volumen, en este caño, es el producto del área que se detecta como un cilindro. ¿Sí? Yo tengo el cilindro así. ¿Cómo calculaba el volumen del cilindro? El volumen de cualquier prima se calcula como el área de la base por la altura. ¿Sí? Entonces el volumen es área por altura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo apuesto esto, a esto no lo llamamos altura. ¿Sí? Lo llamamos X. Eso lo llamamos X, que es lo mismo. El volumen de esto es el área esta por X. ¿Está? Ese es el volumen. Pero entonces yo puedo venir acá y decir, bueno, pero el caudal entonces es A por X sobre T. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir que mientras el fluido va avanzando para allá, todo este volumencito en algún momento va a venir acá. ¿Sí? La molécula que estaba acá, en ese tiempo va a haber llegado hasta acá. Y la que estaba acá va a haber llegado hasta acá. ¿Estaba de acuerdo? Es decir que la molécula recorrió esta distancia en este tiempo, cuando el volumen avanza. ¿Sí? Si yo me planto acá, todo este volumen que hay acá pasó por este lugar. Eso es el caudal. ¿Sí? ¿Cuánto volumen pasó por este lugar? Por esta sección. ¿Me siguen? Más o menos. Entonces, ese volumen, área por A por X, es este de acá. Entonces pongo A por X, reemplazo B por A por X. ¿Está bien? Pero X, dividido el tiempo, o sea, esta distancia, dividida por el tiempo que tardó la molécula en recorrerla, es la velocidad que tiene esa molécula. Así que el caudal es el área por la velocidad. Punto final para biofísica. ¿Sí? Cortamos con biofísica. Pero de ahí sale esto. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, fíjense ustedes que si hay más lugar por el cual ese fluido pueda pasar, el mismo volumen está metido en una distancia menor. Es decir, mientras por acá, mientras por el caño chiquito, un volumen determinado ocupa toda esta distancia, cuando el caño es más grande, ese mismo volumen está en un espacio menor. ¿Sí? El mismo volumen está en una distancia menor. ¿Está bien? Entonces, la molécula que está acá, en el caño chiquito, recorre toda esta distancia en un tiempo, pero en el caño grande, en la parte grande del caño, recorre menos distancia en todo ese tiempo. ¿Estamos? Por eso entonces, en el caño más grande, la velocidad es más baja. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, cuando uno piensa en qué velocidad o cómo cambia la velocidad mientras un fluido va atravesando una cañería, en lo que tiene que pensar es en cómo cambia la sección, porque piensa en la continuidad. Esto que estoy diciendo es muy importante. La continuidad, si se cumple la continuidad, es decir, si no hay fuente ni sumidero, si el fluido es incompresible, entonces el caudal no cambia, el flujo es el mismo. ¿Está claro esto? ¿Seguro está claro? Como el flujo es el mismo, es decir, como Q1 es igual a Q2, fíjense que para esto tiene que cumplirse la continuidad, si no, no lo puedo estudiar. Como Q1 es igual que Q2 y Q es área por velocidad, entonces área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Estamos? Es decir, área por velocidad antes es igual a área por velocidad después. Es decir, que si esto tiene que ser igual que esto, cuando el área es más grande la velocidad tiene que ser más chica. ¿Estamos? Esto que les acabo de decir en una fórmula es en realidad lo que estuvimos viendo antes. ¿Sí? Que cuando yo tengo un determinado volumen en un caño chiquito, la molécula que está en la punta recorre una distancia grande en un tiempo determinado. Supongamos en un minuto llegó hasta acá. Pero cuando el mismo fluido entra en un caño más grande, como ese volumen está puesto en un área mayor, la molécula que está en la punta, en ese mismo tiempo recorre menos distancia. ¿Está bien? Como recorre menos distancia, entonces la velocidad es más baja. ¿Hasta acá vamos? ¿Seguro? Genial. Y acá viene la cuestión. ¿El teorema de continuidad se cumple siempre? Dijimos que siempre que se cumplan dos condiciones.
¿Cuáles son esas condiciones? Repitamos. En el caso de que el fluido no sea compresible, pues el fluido es compresible, no se cumple la continuidad. ¿Sí? Recuerden, compresión es cambio de densidad. O implica un cambio de densidad, no es que son iguales. El cambio de densidad puede ser una expansión, por ejemplo. ¿Sí? Y si hay fuentes o sumideros, por ejemplo, si una cañería no es rígida y es distensible, eso se puede expandir y se comporta como un sumidero. O si tengo un caño pinchado y la sangre se va para otro lado. ¿Vamos bien? Entonces vamos a pensar rápidamente en dos situaciones en las cuales en nuestro cuerpo la continuidad no se cumple. Que la continuidad se cumpla en nuestro cuerpo, piensen que en nuestro organismo la continuidad se cumple si uno considera tiempos grandes. Por ejemplo, si uno considera cuánta sangre sale del ventrículo derecho en un minuto y piensa cuánto sale del ventrículo izquierdo, ¿cómo tienen que ser esas cantidades? Tienen que ser iguales. ¿Sí? Si uno piensa en tiempos grandes, las dos cantidades tienen que ser iguales. Si no fueran iguales, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían? Más fuerte, más fuerte. Que en algún lado se fue, alguna parte se fue. ¿Están de acuerdo con esto? Si lo que sale del ventrículo izquierdo no es igual que lo que sale del ventrículo derecho, es en algún lado se perdió la sangre. ¿Está bien? Uno rápidamente piensa, bueno, si no entra la misma cantidad es que tengo una hemorragia. Eso es lo que pensaron probablemente, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero yo les aseguro que en el organismo nosotros tenemos, fisiológicamente, algo, un sumidero permanente. ¿Sí? Permanente, de modo que lo que sale del ventrículo izquierdo nunca es igual a lo que entra a la aurícula derecha. Nunca. Nunca es igual. Vamos a analizar estas cosas. No estas dos que vamos a ver ahora, pero les voy a mencionar esas. Vamos a analizar dos situaciones en las cuales la continuidad no se va a cumplir. La primera, imagínense que ustedes están cómodamente tirados en su casa, viendo la tele, ¿sí? leyendo el Bernie o viendo el video de Ovaldo, y de repente dicen, ay, qué ganas de tomarme un mate, qué ganas de tomar un café, qué ganas de ir al baño, lo que sea, ¿sí? O tengo que ir a abrir la puerta porque me acaban de tocar el timbre. Cualquier cosa que haga que ustedes se tengan que levantar. Se levantan y salen corriendo para abrir la puerta, o salen corriendo para ir al baño. ¿Qué les pasa? Me mareo, yo sé que es la cosa. Yo sabía que la respuesta iba a ser esta. Porque es muy común. Muy común que se maree. ¿Siempre? Siempre te mareas. Si vos te levantás ahora, estás sentado, te levantás ahora, te mareas. Pero a veces sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque a veces pasa. Ustedes deberían terminar la cursada de fisiología y poder responder esta pregunta. El por qué, a veces sí, a veces no. Deberían poder. De hecho, al final de esta clase deberían poder. No, al final de esta clase no. Pero al final de hemodinamia sí. ¿Sí? Deberían poder responder por qué. ¿Por qué pasa una cosa y no la otra? Nosotros tenemos... ¿A alguien se le ocurre por qué a veces me mareo y a veces no? En general, ¿por qué no me mareo? La mayor parte de las veces no me mareo. ¿Por qué? Porque no es igual a las reacciones el retorno venoso. Que la segunda es muy rápido, el retorno no es el mismo. Vos estás acostado y tenés... Es correcto. Entonces, eso a mí me revela, y mientras ella decía, yo decía, por Dios, qué mal hice la pregunta. Uno yo debería haber hecho la pregunta al revés. ¿Por qué a veces me mareo? ¿Por qué me mareo? Es porque llega tipo un flujo distinto de sangre al cerebro, o algo así. Tiene que ver con todo esto que me están diciendo, pero la cosa es muy simple. Nosotros tenemos un lecho venoso que es muy distensible. ¿Sí? Vamos a analizar esto más adelante, pero por ahora ya tengan la idea. Tenemos un lecho venoso muy distensible. Cuando yo me levanto, súbitamente, mucha de la sangre que tengo en el árbol vascular queda en las venas. Después vamos a ver por qué queda en las venas. No hoy, más adelante. Me queda en las venas. Entonces esa sangre que salió del ventrículo izquierdo, pero ahora se me queda en las venas, no llega a la aurícula derecha. Como no llega a la aurícula derecha, no pasa al ventrículo derecho. Y por lo tanto después no llega al ventrículo izquierdo. Y por lo tanto el ventrículo izquierdo en algún momento, en ese tiempo, tiene un poco menos de sangre para sacar. ¿Lo ven? Esto me baja el gasto cardíaco. En realidad me baja la descarga sistólica. En ese tiempito. ¿Todos me siguen?
que si la sangre me queda atrapada en las venas, bueno, no está volviendo al corazón, es decir, me baja el retorno venoso, y como me baja el retorno venoso, entonces el ventrículo ahora no tiene sangre para sacar. Si no tiene sangre para sacar, la sangre no me llega al tanque. ¿Está bien? No tiene sangre para mandar por acá. Entonces, como no está llegando suficiente sangre, el cerebro está menos irrigado, recibe menos oferta de oxígeno y por lo tanto empieza a funcionar mal. El resultado es esto, me agarro, no me caigo, en general. ¿Sí? Pero eso no me pasa siempre. ¿Por qué no me pasa siempre? ¿Por qué no? Por la adaptación que... Porque nosotros tenemos una serie de respuestas homeostáticas que hacen que el retorno venoso no baje tanto. ¿Sí? Principalmente, tengo vasoconstricción en la vena. ¿Sí? Tengo vasoconstricción venosa. Sumado a otras cosas que vamos a ver después. Por ahora quédense con esto. ¿Está bien? Hay una respuesta simpática que me contrae las venas, entonces no hay tanta sangre acumulada en las venas como si no hubiera esa respuesta simpática. Esto hace entonces que el flujo sanguíneo cerebral no caiga tanto. ¿Sí? Eso se llama respuesta ortostática. ¿Respuesta? Ortostática. Respuesta ortostática. Si esta respuesta ortostática falla, lo que tengo es hipotensión ortostática. ¿Está clara la idea? Pero cada vez que me levanto, baja el retorno venoso. Si ustedes ahora se pusieran de pie, el retorno venoso bajaría. De modo que la cantidad de sangre que está entrando a la aurícula derecha no es igual que la cantidad de sangre que salió del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lecho venoso muy distensible. Perdón, ¿y la gente que sufre de varices, por ejemplo, lo padece más? ¿Que padezca más esto? Sí. ¿Que padezca más hipotensión? ¿Qué piensan ustedes? No es la clase para analizarlo, pero ¿qué piensan? Y ellos, la sensibilidad, por lo menos en la zona donde tiene las varices, sí está afectada porque directamente hay un problema de vaso. La sensibilidad está afectada. ¿Están todos convencidos de esto? ¿Sí? Hay más cosas para analizar en este caso, pero la sensibilidad está disminuida, está aumentada también. Y eso te agrega un motivo que generalmente hace que la cosa salga mal. Ahí. Vos te levantás en un techo vascular muy sensible, cuanta más sangre se te acumula en el lugar, menos sangre vuelve. Por eso, mi pregunta era si sufría más esto o si el mecanismo homeostático llega a equilibrarlo. El mecanismo homeostático le funciona menos. Menos todavía. Pero no es lo único que hay que considerar. Por ejemplo, imagínense ustedes que están muy distendidas pero son rígidas. Si esas venas son muy rígidas, no se van a poder extender cuando me levanten. Entonces no es lo único que hay que considerar. Podría ser que sí, podría ser que no. Entonces depende fundamentalmente de cuánto se puedan distender en ese momento. ¿Más o menos me siguen en la idea? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien necesita que explique esto de vuelta? Dijiste que hay vasoconstricción. No, hay vasoconstricción venosa. Simpática, sí. Simpática. Es alfa 1. Sí, es la respuesta alfa 1. ¿Saben qué estoy diciendo cuando digo la respuesta es alfa 1? Nosotros tenemos receptores, esto lo van a ir viendo. Tenemos receptores en nuestros vasos, ¿sí? Las musculares, en otros lugares tenemos receptores, ¿sí? Para la noradrenalina y la adrenalina. Bueno, de esto la respuesta es alfa 1. Ya esto lo van a ir cerrando a medida que transcurre el año. Así que quédense tranquilos. La respuesta es alfa 1. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre la respuesta? No te escucho. ¿Cuál era la diferencia entre la respuesta ortostática y la hipotensión ortostática? Que la respuesta ortostática es lo que debería pasar. Hay vasoconstricción venosa y entonces no baja tanto el retorno venoso. Si esto falla, si la respuesta ortostática baja, tengo hipotensión ortostática. ¿Sí? ¿Está? Vamos a la otra situación. El nombre de esto es efecto Kessel. Yo sé que el nombre es una bosta, pero me interesa el principio. Esto se debe a la distensibilidad aórtica, que es lo que estuvimos analizando, que lo mencionamos en algún momento.
Nuestra aorta es distensible, y al ser distensible, entonces, cuando el ventrículo empuja la sangre, parte de esa sangre queda acumulada en la aorta. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es muy simple. Bueno, no es muy simple. Vamos a analizarlo más adelante. Necesitan conocer otro caso. Algo les voy a mencionar, porque así no queda en nada. ¿Cuánto vale la presión sanguínea normal? ¿Alguien mencionaba en algún momento algo acerca de la presión? Depende de un montón de cosas. Supongamos en ustedes ahora están en reposo, tranquilo. 120, 80, podemos decir. ¿Se necesita qué? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Milímetros de mercurio. Entonces, cuando uno piensa en la presión, ¿qué son esos dos valores? 120 y 80. Sistólica y diastólica. Cuando uno piensa en esto, sistólica y diastólica, piensa que la presión en la aorta va cambiando. ¿Sí? La presión sanguínea en la aorta va cambiando a lo largo del ciclo cardíaco. En algún momento la presión es alta y en otro momento la presión es baja. Esto significa, justamente, cuando el ventrículo empuja, la presión sube. ¿Sí? Tengo el ventrículo empujando. Y cuando la válvula se cierra y el ventrículo deja de empujar, la presión empieza a bajar. Hasta acá vamos bien, ¿no? Esto significa que la sangre empuja la pared de la aorta en un momento del ciclo cardíaco con 120 y en el otro momento con 80. En algún momento con 120 y en otro momento con 80. Mientras tanto, en valores intermedios. Va cambiando de 120 a 80. Pasando por todos los valores intermedios. Sube, baja, así. Sube, baja, permanentemente. ¿Hasta acá vamos bien? Cuando la sangre empuja la pared de la aorta con 80, logra que, como la aorta es distensible, logra que quede expandida una cierta cantidad. ¿Sí? Entonces queda con un cierto diámetro. Pero cuando la empuja con 120, ¿qué pasa? Y se tiene más. ¿Sí? Entonces tiene un diámetro más grande. Un diámetro más grande significa que tiene más volumen de sangre adentro. ¿Sí? El ventrículo empujó, la aorta está dilatada. El ventrículo deja de empujar, la aorta vuelve. El ventrículo empuja. El ventrículo deja de empujar. ¿Ven? La válvula se cierra, el ventrículo no empuja más. Entonces la aorta vuelve. Se abre la válvula. Se cierra la válvula. Se abre. Se cierra. ¿Se dan cuenta de esto? Esto tiene implicancias muy importantes. Muy importantes. Porque si nosotros tuviéramos caños rígidos a la salida del corazón, imagínense un caño de plástico, una acuasista. ¿Sí? Pongo tal, tengo el callado aórtico, acuasista. Entonces el ventrículo empuja, ¿qué pasa con la sangre del corazón? Fíjense ustedes que el callado de la aorta está sin presión de sangre. ¿Cierto? Es la condición que habíamos puesto al comienzo de todo. No es que lo tengo vacío y el ventrículo empuja y hay aire ahí adentro. No, está lleno de sangre. Entonces, si el ventrículo está empujando, ¿qué pasa con la sangre que estaba acá? Y se mueve porque está empujada por la sangre que tengo atrás. ¿Sí? Tengo un ventrículo empujando, si la gente me empuja, yo tengo que ir para adelante. ¿Estamos? Yo, montado en el glóbulo rojo, tengo más glóbulos rojos, me están empujando, listo, tengo que avanzar. Entonces, el ventrículo empuja, la sangre avanza. Cuando el ventrículo no empuja, se cierra la válvula. El ventrículo no empuja más, pero no se puede meter en la válvula. Entonces, imaginen que tengo solamente caño. Volvería, pero tengo la válvula acá. No, pero digo, la rompería, la haría todo. No circula más, es que ahí está la cuestión, que no hay nadie empujándola. ¿Lo ven? No hay nadie más empujando. El ventrículo ya no puede empujar más, está la válvula cerrada. ¿Sí? ¿Está claro? Tengo la válvula cerrada, la sangre que está acá ya no es más empujada. Ahora la válvula se abre de vuelta. Tengo el ventrículo contrayéndose. ¿Qué pasa? Otra vez, me empujan. Se cierra la válvula. No sería continuo. Listo, no me empuja más. El flujo no sería continuo. Sería pulsátil. ¿Está bien? Ahora yo tengo esto. El ventrículo empuja. La aorta se distiende. Parte de la sangre pasó para adelante, pero parte me expandió la aorta. La válvula se cierra. Se contrae. La aorta no se contrae, la aorta vuelve, tiene un retroceso elástico. Es a eso te referías. Se llama retroceso elástico, porque no es una contracción. Vuelve. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las dos situaciones? Que el retroceso elástico nos permite seguir ocupando el vaso hasta que vuelva el próximo siglo. Claro, pero no me permite seguir ocupando el vaso.
Que la sangre siga circulando cuando el ventrículo no está empujando. Es decir, que me asegure el flujo diastólico. Solo vamos a ver que el flujo diastólico es extremadamente importante para nutrir un par de tejidos, el corazón y el pecho. ¿Sí? Entonces, si no tuviéramos ese flujo diastólico, el corazón se vería resentido muy rápido. El corazón se nutre en diástole. No, en realidad se brilla en diástole. Fundamentalmente en diástole. Muy poco en sístole, mucho menos en sístole, particularmente el ventrículo izquierdo. Entonces, si nosotros tuviéramos caños rígidos, ya estoy, un segundito. Si nosotros tuviéramos caños rígidos, solamente tendríamos flujo sanguíneo en sístole. Es decir, cuando el ventrículo empuja, la hace avanzar. ¿Está bien? Si el ventrículo deja de empujar, la sangre no avanza más. ¿Estamos? Entonces, que la aorta pueda experimentar esta expansión y el retroceso elástico, me permite que cuando el ventrículo está empujando, la aorta está empujando. Esto entonces es lo que me asegura un flujo diastólico. Más o menos continuo, porque sigue siendo pulsátil. Sigue siendo pulsátil. Pero la diferencia es menor. Si no sería flujo, cero. ¿Sí? Sístole, flujo. Diástole, no flujo. Sístole, flujo. Diástole, no flujo. Acá tenemos sístole, mucho flujo. Diástole, poco flujo. Sístole, mucho flujo. Diástole, menos. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué piensas? No me lo respondiste. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Tengan en cuenta que cuando nosotros vamos creciendo, las paredes de los vasos empiezan a parecerse más, o empiezan a parecerse menos a la aorta que teníamos al nacer, y empiezan a parecerse más a un caño de plástico. Entonces este efecto empieza a ser menos marcado. Y esto tiene mucha implicancia en cómo cambia la presión. Cuando el ventrículo empuja, cuando el ventrículo no empuja. ¿Está bien? Esto lo vamos a analizar en la clase de hemodinámica, pero tiene un correlato clínico directo. Tiene un correlato clínico muy directo que cuando ustedes le van a medir la presión arterial a un compañero, obtengo un par de valores, y cuando se la voy a medir a mi abuelo, tiene otros valores. Totalmente distintos, entre sistólica y diastólica. Aun cuando fueran sanos ambos, ¿sí? Aun cuando tu abuelo sea sano, sus vasos no son iguales que cuando tenía 20 años. Sus vasos no son iguales que los de ustedes. Las presiones que van a medir son distintas. Cuando el ventrículo empuja es una cosa, cuando el ventrículo no empuja es otra. ¿Está claro? Sí. ¿Cómo se llama cuando la aorta regresa? Retroceso elástico. Salud. Bueno, dije que me iba a decir. No salud. Sí, no, pensé que iba a. Sí. Lo que hace que cuando se retrocese en el retroceso elástico, lo que va a mover la sangre igual va a ser la energía elástica que acumulaste. Exactamente. Exactamente. Lo que mueve la sangre es la energía elástica en esa parte. Se convierte en energía cinética. Exacto. Sí, exactamente. ¿Está claro entonces? Sí. Solo el retroceso elástico se produce en las arterias elásticas o en las musculares también. En todas las arterias hay retroceso elástico. ¿Sí? Todas se expanden y vuelven, porque todas tienen fibras elásticas. ¿Sí? En mayor o menor medida. Pero esto es particularmente importante en la aorta. ¿Vamos bien? Yo les había dicho que en realidad había un sitio más, por lo menos un sitio más, en el cual la continuidad no se cumple. Hay un sitio donde no se cumple nunca. La continuidad. Ya les dije, la cantidad de sangre que sale del ventrículo derecho nunca es igual a la que vuelve a la aurícula derecha. Los capilares. ¿Dónde? Los capilares. En el vaso. ¿Cómo? Ah, él está diciendo los glomérulos. ¿Por qué no se cumple ahí? ¿Por qué decís que no se cumple? Piensen un segundo en los glomérulos. Porque si piensa, bueno, en el cerebro, la cantidad de sangre que entra, que pasa, por ejemplo, a través de la carótida interna, y pienso la cantidad de sangre, la carótida interna, la vertebral, todo lo que entra ahí y lo que sale. Bueno, todo lo que sale tiene que haber entrado de algún lado y todo lo que entra de algún lado tiene que ir, de lo contrario se queda en el cerebro. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Y él menciona el caso del riñón. Esto pasa en todos los órganos. Él menciona el caso del riñón. ¿Qué pasa en el riñón? Tiene un sumidero permanente. Es un sumidero permanente. ¿Sí? Es el volumen de orina. Es cierto que es poquito. Es cierto que es poquito.
comparado con la cantidad de sangre que circula, bueno, es poco lo que se orina. Pero de todas maneras es un sumidero permanente. Perdón, lo ven, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Es re poquito, pero pasa. Sale un poco para Y en el resto de los capilares también sale un poco. ¿Pero la célula come agua? Sale, vuelve. Sale, vuelve. Sale, vuelve. En un lugar sale, en un extremo arterial sale, en otro extremo venoso vuelve. ¿Sí? Tengo filtración en un extremo, ¿sí? Y reabsorción en el otro. Así que en promedio, bueno, en el caso de mi levanto, sí. Es un sumidero momentáneo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Preguntas? No hay preguntas. Perfecto. Entonces, con esto, estoy cansado de continuidad ya. Ya vimos qué pasa con la velocidad. ¿Cómo es Q2 con respecto a Q1? ¿Estamos de acuerdo porque son iguales? Todos están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es la velocidad en el segmento 2 con respecto al 1? Mayor. ¿Todos de acuerdo? Sí. Genial. Y a lo largo del aparato cardiovascular, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es la velocidad en los capilares con respecto a la velocidad en la aorta? ¿Dónde es más grande? Menor. ¿Los capilares? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Los capilares. Pero todos los capilares. Claro, pero los capilares están conectados en paralelo. Es decir, si toda la sangre que sale por la aorta tuviera que pasar por un capilar, bueno, ahí sí, la velocidad sería enorme. Toda la sangre, los 5 litros por minuto, pasando por un capilar. ¿Pasa eso? No, tenemos un montón de capilares. Millones de capilares. Entonces la sangre que pasa por la aorta se distribuye en millones de capilares. Yo tengo que considerar la sección sumada de todos esos millones de capilares. Entonces, ¿cómo es la velocidad a través de los capilares con respecto a la aorta? Es menor. ¿Se dan cuenta de esto? Es menor. Siempre que tengo una bifurcación, siempre, en todas las bifurcaciones, el área aumenta, el área total, la sección total aumenta. ¿Está bien? En todas las bifurcaciones aumenta. Va aumentando entonces progresivamente desde la aorta hasta los capilares la sección. Por lo tanto la velocidad va bajando. ¿Está bien? Repito eso. En las bifurcaciones, en cada bifurcación, yo sumo las dos áreas, ¿sí? Y me da más grande que la original, que la del caño más grande. ¿Está bien? Sumo las dos áreas y me da más grande que la que tenía al principio. Entonces, el área total subió. Por lo tanto, la velocidad bajó. A medida que me acerco a los capilares, el área va aumentando. Si todas las bifurcaciones aumentan, el área total aumenta. O sea que la velocidad va bajando. Entonces, de la aorta hasta los capilares, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye. ¿Dónde es mínima la velocidad? En los capilares. La velocidad es mínima en los capilares. ¿Por qué? No es el para qué. Eso es para qué. ¿Usted me permite? ¿Por qué? ¿Por qué es más baja en los capilares? Porque el área total es menor, es mayor. El área total es más grande. ¿Estamos? Gracias a eso, gracias a que entonces el área total es más grande, la velocidad es más baja. Gracias a que la velocidad es más baja, eso favorece el intercambio de porquerías que haya por ahí. ¿Qué pasa en las venas ahora? De los capilares se empieza a juntar en las venas, ¿sí? Y ahí el área va disminuyendo hasta llegar a las cavas, ¿sí? Entonces cuando pienso en las cavas tengo una sección y cuando pienso y la comparo con los capilares, ¿dónde es más grande la sección? ¿En las cavas o en los capilares? En los capilares es más grande, ¿cierto? ¿Qué pasa con la velocidad entonces? Aumenta. ¿Están de acuerdo con esto? Porque cuando pienso en la velocidad tengo que pensar en la sección, ¿sí? Pero pará, ¿no me dijeron a mí que la sangre perdía energía? ¿No? ¿Están de acuerdo con que pierde energía? Sale del corazón con energía y vuelve con menos energía. Esa energía se manifiesta en forma de presión.
sale con 120, vuelve con 2 milímetros de mercurio. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que la velocidad es igual o vuelve a aumentar en las cavas? Porque no tiene nada que ver la velocidad con la energía. Nada que ver. Dentro de lo que vamos a analizar nosotros. Si hay algún ingeniero hidráulico me diría cosas. Con lo que vamos a analizar nosotros no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pienso, para la velocidad, pienso en la continuidad. ¿Sí? Y no pienso en la presión. Para ver la velocidad no pienso en la presión. Ni en la energía. ¿Está claro esto? Esto que ustedes hoy esto lo tienen que aceptar como una verdad revelada. Profe, yo no entendí una cosa. ¿Por qué iba aumentando si de la aorta los capilares iban disminuyendo? ¿Por qué apenas va a ir aumentando la velocidad? Perfecto. ¿Alguien puede explicarle esto? Él pregunta, ¿cómo es esto? ¿Pero por qué? No entendí bien esto de que la velocidad va disminuyendo desde la aorta hacia los capilares y después desde los capilares hacia las venas aumenta. Es decir, la sangre va rápido en la aorta, más lento en los capilares y después rápido de vuelta en las cavas. Cuéntenle a él. ¿Cómo es esto? ¿Quién le va a contar? Alguien que se anime, levanta la mano y te cuenta. Dale. ¿Ves la fórmula de caudal? Allá. Está. Ahora. Por lo que nosotros acabamos de decir que el caudal es igual al área por la velocidad, si el caudal se mantiene continuo, nosotros dijimos que cuando abandonamos el lecho venoso, cada vez que nos vamos a un tubo que es un poco más grande, en el total de las áreas cada vez tenemos menos áreas. Y tenemos que mantener el flujo igual o el caudal igual, lo que tenemos que hacer es aumentar la velocidad. ¿Viste algo? No, con la forma en la que dicen las cosas. Voy de nuevo, a ver, dale. Sí, ya entendí por qué. Pero mira, vamos a cerrar el asunto, a ver si se puede. O sea, las arterias se van bifurcando. Vamos acá. Se van bifurcando. Claro. En cambio, por llegar a capilar, las venas empiezan bifurcación y se van uniendo. Entonces el área va a disminuir, por ende la velocidad aumenta. El área acá, muy bien, el área acá es más grande que acá. ¿Sí? La sección total, yo sumo, agarro todos los capilares, me tomo el laburito, millones de capilares. Sumo el área de este, con este, saco la cuenta y digo, mira vos, es más grande acá. Entonces la velocidad acá tiene que ser más baja. ¿Sí? Pero ahora comparo esto con esta. ¿Sí? ¿Dónde es más grande la sección? En los capilares es más grande la sección. Entonces, como la misma cantidad de sangre, ¿sí? El mismo flujo, tiene que pasar por acá y por acá, donde pasa por un caño más chiquito, pasa más rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Puedo cambiar el tema? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este es un gráfico que muestra presiones a lo largo de todo el lecho vascular, son estas dos curvas, y velocidad. La que me interesa es la de velocidad. ¿Está claro? Me interesa solo la de velocidad. Miro y digo, a ver, la velocidad en la aorta, tanto, me va bajando a medida que llega a los capilares. ¿Sí? Y después vuelve a aumentar a medida que me acerco a la aurícula derecha. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Están más o menos convencidos? Que no lo convencí por ahora, pues estoy acá. Pues se baja y aumenta. ¿Está bien? ¿De dónde sale? Ya terminamos con la velocidad. Entonces, dijimos que teníamos que estudiar dos cosas diferentes o considerar dos cosas diferentes si pensamos en la velocidad y en el caudal o si pensamos en la energía y la presión. Y le dije que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. A pesar de que hay algunos vínculos que hacen que ustedes se confundan, no tiene nada que ver. Hay algunos vínculos en discurso que hacen que ustedes terminen confundidos después. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar qué es lo que pasa con la energía y por tanto después qué pasa con la presión. Porque la presión es una de las formas en las que se manifiesta esta energía de la sangre.
Cuando pienso en la presión, entonces tengo que pensar en la energía. ¿Estamos? Sí. Genial. La energía para que circule la sangre está aportada por bombas. Una bomba le aumenta energía, le aumenta la energía a ese fluido. ¿Sí? La bomba le aumenta la energía. Y a medida que la sangre circula, esa energía que tiene va cambiando. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la energía cuando la sangre circula? La va perdiendo. ¿Sí? La energía va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque tiene que vencer mucha resistencia. Por la resistencia. Ven que ahora estamos hablando de otros conceptos, totalmente distintos de lo que estábamos hablando antes. Es decir, para juntar lo que fueron diciendo, la sangre gasta energía o hace trabajo mientras va atravesando las resistencias. ¿Sí? Gasta energía mientras va atravesando las resistencias. Cuanta mayor sea la resistencia, más energía gasta. Y acá empiezan los problemas. Porque en este principio, el principio de Bernoulli, analiza en parte, o tiene alguna relación con la velocidad de la sangre. Y acá es donde se crea la confusión. Cuando nosotros metemos a Bernoulli en el medio, les creamos a ustedes un conflicto en su cerebro que es muy difícil de abandonar. A ustedes termina costándoles mucho darse cuenta de que esto tiene que ver con la energía y no con la velocidad. La velocidad esta que aparece acá, en la energía cinética, este es volumen. La velocidad que aparece en la energía cinética está dada por la continuidad. ¿Sí? ¿Está claro esto? Digo de vuelta la idea. Bernoulli considera la velocidad de la sangre, pero esa velocidad de la sangre está determinada por la continuidad, por lo que ya estudiamos. Cuando ustedes les hacen una pregunta acerca de la velocidad, no tienen que pensar en Bernoulli, tienen que pensar en la continuidad. Yo sé que probablemente a ustedes les haya confundido, y en algún momento les terminé sacando Bernoulli del medio de la clase. Pues la mitad o el 75% del TP es sobre Bernoulli. Nunca logré que los oyentes se eliminaran Bernoulli del asunto. Pero sepan que esto que voy a decir tiene poca relevancia. Y la relevancia es muy específica y en algún momento la voy a mencionar. O sea, acá hay algo muy puntual que va a aparecer en una de las diapositivas. Y les voy a decir, esto es lo importante. Y nada más que esto es lo importante. El ventrículo, los ventrículos, todas las bombas, en general no solamente los ventrículos, sino bombas musculares y demás, aportan una determinada cantidad de energía a la sangre. Y esa energía que recibe la sangre, según Bernoulli, si no hubiera nada de resistencia, se mantendría a lo largo del circuito. Ustedes saben que esto no es cierto, pero se mantendría a lo largo del circuito. Y esa energía que tiene la sangre se manifiesta de tres formas. Una es lo que llamamos energía hidráulica. Esta es la energía del trabajo, la que hace el trabajo de la bomba. Otra forma es la energía cinética, la que está dada por la velocidad. Y la otra es la potencial gravitatoria, que es la que está dada por la altura que tiene ese fluido con respecto al piso o a algún nivel de referencia que hayan tomado como adecuado. Es decir, si la sangre está más alta, tiene más energía potencial, de la secundaria, ¿sí? Si la sangre está más arriba, tiene más energía potencial. Si va más rápido, tiene más energía cinética. ¿Estamos? La cuestión es que Bernoulli, estudiando algunas cosas, dijo, bueno, si no hay nada de resistencia, la energía de la sangre debería mantenerse. Y se puede transformar una en la otra. Es decir, la energía cinética se puede transformar en potencial. La potencial en cinética, o esta dada por la bomba se puede transformar en cinética, o en potencial, o lo que sea. Pero la suma de las tres me tiene que dar lo mismo siempre.
¿Está claro? Si no se pierde energía, siempre me tendría que dar lo mismo la suma. Agarro todas las energías, me tiene que dar lo mismo la suma. ¿Está claro esto? ¿Sí? Muy bien. Si yo considerara la energía por unidad de volumen, esto físicamente es correcto. Si considerara la energía por unidad de volumen, lo que tendría es presión. La presión es una forma se puede considerar desde el punto de vista físico a la presión como si fuera una energía por unidad de volumen. Esto lo van a escuchar mucho en el trabajo práctico. Tiene su limitación esta afirmación, pero no es horrible. No es buena, pero eso no es horrible. Pongámosle que la presión es una forma de energía por unidad de volumen. Lo que quiero decirles con esto es que cuando ustedes consideran estudiar la presión, pueden pensarlo en términos de energía. ¿Está bien? Y les va a resultar mucho más simple pensarlo en términos energéticos que en términos de presión. Es difícil imaginarse la presión. Bueno, acá lo que tienen que imaginar es la sangre empujando al fluido hacia adelante y hacia los costados. ¿Está bien? Y lo que dice Bernoulli es que esa suma es constante. La presión hidráulica más la presión cinética más la presión gravitatoria, la suma da igual siempre. Entonces, da Sarasa, todo Sarasa. Entonces, de acuerdo con Bernoulli, el principio de Bernoulli es un teorema de conservación. La energía se conserva y por lo tanto la presión se conserva. Por lo tanto, yo sumo las presiones, se conserva la presión. ¿Está claro esto? ¿Seguro que está claro? Esto que estoy diciendo, acá no hay nada que entender, en realidad, es algo que hay que retener. O sea, que la pregunta no debería ser, está claro. ¿Lo van a recordar? Recuerden, entonces. De acuerdo con Bernoulli, la energía se conserva. El asunto es que nuestra sangre no tiene algunas cualidades que hacen que el Bernoulli no se pueda aplicar. Todo esto que ustedes van a ver en el trabajo práctico no está firmado todavía. No lo pude firmar todavía. Sí. Todo esto que ustedes van a ver en el TP como si fuera algo recontra importante, no es tan importante. Sí, créanme, no es tan importante. Lo que es interesante, así que hagan el esfuerzo por entenderlo. Porque nosotros no vamos a tener estos tubitos nunca, metidos en el cuerpo. Así que todo esto, la verdad, sí, todo esto muy lindo. Y uno debería plantearse, ¿Bernoulli se cumple? ¿Qué problema? Porque yo le dije que había un par de lugares donde sí se cumple. Y hay un par de lugares donde sí se cumple. Hay 4 aplicaciones muy directas de Bernoulli. En el organismo, 2 en cardio, 2 en Reiki. Pero se cumple mucho menos de lo que Bernoulli imaginó. ¿Sí? Si todo anda bien, Bernoulli solo se cumple en fonación y hasta ahí nomás. Cuando las cosas andan mal, Bernoulli se cumple en algunos lugares. Entonces, sirve para estudiar la situación en algunos lugares específicos. Y entonces, si Bernoulli no se cumple o se cumple poco, ¿qué hay que considerar? Porque la cuestión es simplemente que la sangre es un fluido que no se puede estudiar como un fluido ideal. Es un fluido real. Y los fluidos reales tienen viscosidad. Y la viscosidad es la causa de la resistencia. La resistencia, sepan que está dada por una interacción entre el fluido y el vaso por el cual tiene que circular, o el caño por el cual tiene, no necesariamente es un caño, pero el lugar por donde tiene que circular. Es decir, está dada por cómo ese fluido se amolda o se adecua al sitio por el cual circula. ¿Está bien? Está dada por eso. O sea que la resistencia está dada por la viscosidad y por algunas cualidades geométricas del sitio por el cual está circulando. Por ejemplo, del vaso sanguíneo. Entonces, los fluidos reales circulan con resistencia y por lo tanto hay pérdida de energía, disipación, pérdida de energía, es decir, la energía sale de ahí y va a otro lado. Es decir, que la energía no se conserva. Y si la energía no se conserva, Bernoulli no se aplica. ¿Está claro? Si la energía no se conserva, Bernoulli no se aplica.
Así que ustedes tienen que llegar a este momento y decir, no me jodas con Bernoulli, basta de Bernoulli. Vamos a lo importante. Lo importante en este caso es la ley de Poiseuille. Nosotros habíamos visto la vez pasada que el sistema cardiovascular y respiratorio tiene como misión principal para la cursada de cardiorrespi, tiene como misión principal asegurar una oferta de oxígeno apropiada a los tejidos. Como función para toda fisiología, o en realidad para toda medicina, y lo que ustedes tienen que pensar es en que el aparato cardiovascular y respiratorio y todos el resto de los aparatos trabajan mancomunadamente para mantener el medio interno. ¿Sí? Aseguran el mantenimiento del medio interno. De modo que si se mantiene el medio interno, que es diferente en cada sitio, cada célula del organismo tiene a su alrededor un medio interno apropiado que le permite vivir. ¿Está bien? El mantenimiento de esas condiciones que le permiten vivir en la célula están dadas por el aparato cardiovascular y respiratorio en parte. De todas las cosas que regulan el medio interno, a nosotros nos importan, para el aparato cardiovascular y respiratorio, cómo se regula la oferta de oxígeno. Por eso nos vamos a dedicar a esto. ¿Sí? Recuerden, la oferta de oxígeno está determinada en parte por el riego sanguíneo y en parte por el contenido arterial de oxígeno. Entonces no lo pueden perder de vista. En toda la cursada, ustedes deberían entrar a la clase y 2 minutos antes de la clase tienen que mirar a ver qué fue lo que me dijo que era importante, cómo se regula la oferta de oxígeno. Esto es lo único importante. Si ustedes, lo que pasa es que abarca todo, justamente, abarca todo cardiorrespi. Y ese mantenimiento del medio interno, en particular la oferta de oxígeno, se regula regulando 2 clases de flujo que estudiamos la vez pasada. ¿Cuáles eran? Estas 2 grandes clases de flujo. Convectivos y difusivos. ¿Qué ley gobierna el flujo difusivo? La ley de Fick. ¿Sí? La ley que gobierna o que describe el flujo, mejor describe el flujo difusivo es la ley de Fick. ¿Cuál es la fuerza impulsora? El gradiente de concentración. ¿Sí? En realidad es el gradiente del potencial químico. En el examen pensaban que tiene que decir pero ya tuvimos otra discusión sobre esto la semana pasada porque está mal, no importa, olvídense. Ustedes tienen que decir la aplicación técnica, por ahora. En su cabeza tiene que estar que la descripción del flujo neto está dado por la gradiente de concentración. ¿Y cuál es la ley que gobierna los flujos convectivos? La ley de Poiseuille. ¿Sí? Sacando la filtración, que ustedes podrían decir, bueno, la ley de Starling, ¿sí? la fuerza de Starling. Además, bueno, a nosotros nos importa la ley de Poiseuille. Esa ley de Poiseuille es lo que vamos a analizar ahora. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Cómo es la ley de Poiseuille? La ley de Poiseuille es muy parecida a la ley de Ohm. Muy parecida a la ley de Ohm. Como vimos la vez pasada. ¿Sí? Delta P, Q es el caudal o flujo, que es el equivalente a la intensidad de corriente. Delta P es la diferencia de presiones, que es el equivalente a la diferencia de potencial, ¿sí? O voltaje. Y R es la resistencia, que es el equivalente a la resistencia. En muy pocos minutos voy a necesitar que me cierren las puertas, porque se va a empezar a escuchar ruido que viene de afuera. Así que vamos a tener un poquito más de calor, pero por lo menos se va a escuchar. Todavía no, pronto va a pasar, ya están hablando. También entonces tenemos fuerza impulsora, delta P. ¿Sí? Resistencia, aquello que se opone a la fuerza impulsora. De ahí que entonces la intensidad, el flujo en este caso, ¿sí? El caudal, está dado por aquellas cosas, fíjense, lo directamente proporcional y lo inversamente proporcional. ¿Sí? Lo directamente proporcional, ¿qué me empuja? ¿Qué empuja? ¿Cuál es la fuerza impulsora? ¿Qué empuja? ¿Y qué se opone? Inversamente proporcional a lo que se opone. ¿Cuánto empuja? ¿Cuánto se opone? De esas 2 cosas queda determinado el flujo. ¿Estamos? Nosotros en un par de clases vamos a analizar esto desde otro punto de vista. Porque en realidad lo que queda determinado por las otras 2 cualidades es la presión. ¿Sí? Para el circuito hidráulico, la presión queda determinada a partir del flujo y a partir de la resistencia. Y esto vamos a analizar bastante bien por qué queda determinado así. Lo que es importante de la ley de Poiseuille es que ustedes
primero la recuerden, la dominen, y que vean que esa resistencia es regulable. Esa resistencia es regulable. ¿Cómo regula la resistencia? Fundamentalmente, se pueden cambiar muchas cosas, pero en el organismo, lo que más cambia como factor regulable es el radio, ¿sí? El diámetro, el área por donde puede pasar el fluido. En un caño chico, al fluido le cuesta mucho acomodarse. Le cuesta mucho más que en un caño grande. En un caño grande es más fácil acomodarse para el fluido. Y yo les dije que la resistencia está dada por cómo ese fluido se acomoda en el caño. Donde el fluido se pueda acomodar fácil, la resistencia va a ser baja. Donde le cueste mucho acomodarse, la resistencia va a ser alta. Entonces, en gran parte está dada por el radio, la parte regulable. Cuando analicemos la ley de Poiseuille, ustedes van a ver que esta resistencia está dada por una fórmula, ¿sí? Que es esta, 8 por L por la longitud, por la viscosidad, dividida por I radio a la cuarta. Es decir, ¿qué es lo que hay acá? Ustedes miran y dicen, madre, me tengo que agarrar una fórmula, otra más. Pero acá hay otra vez, les digo, una cuestión conceptual. Traten de olvidarse de que estos son fórmulas. Son cosas que describen lo que yo podría poner en un texto. ¿Qué me dice esto? Que cuanto más largo es el caño por donde tiene que circular, más grande la resistencia. Cuanto más grande la viscosidad del fluido, más grande la resistencia. Sí, un fluido muy viscoso, es denso, no, es viscoso, es el pastoso. A un fluido pastoso le cuesta más acomodarse en el caño que a un fluido muy menos pastoso. Un fluido muy fluido. Cuanto más pastoso es, mayor es la resistencia. Cuanto más grande es el lugar que le ofrezco para que circule, menor es la resistencia. Y esa información está contenida acá. A algunos de ustedes les resultará muy fácil acordarse del texto y a otros les resultará muy fácil acordarse de la fórmula. Bueno, a que les resulta fácil acordarse de la fórmula, perfecto, tiene menos letras. A que les resulta fácil acordarse del texto, desgrabe esto que dice. Escriba todo eso y lo va a recordar, sin ningún problema. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? En el caso del árbol cardiovascular, delta P pasamos resistencia para acá, multiplicando. ¿Sí? Me queda R por flujo, resistencia por flujo, igual a presión, igual a variación de presión. En el caso del aparato cardiovascular, este delta P es la presión arterial media. Le repito, más adelante vamos a ver por qué, pero delta P es la presión arterial media. Q ya habíamos dicho que era el volumen minuto. Si consideramos todo el árbol, el volumen minuto gasto cardíaco. Y R es la resistencia vascular periférica. Si considero todo el circuito. Una cosa súper importante. Yo sé que están cansados. ¿Sí? Sé que están cansados. Pero tomen un segundo de aire. Cierren los ojos un segundo. Lo que viene es importante. Así que es importante que para esta parte estén despiertos. Enseguida se van a extender un poco más. Pero súper importante de la ley de Poiseuille es que la ley de Poiseuille no me dice la presión. Lo que me dice es cuánto cambia la presión. ¿Cuánto cambia la presión cuando el fluido ese pasa a través de esta resistencia? No me dice la presión, no me dice el valor absoluto de presión. Lo que me dice es cuánto cambia. Es decir, que si la presión cambia mucho, esto significa que la resistencia es grande. Es decir, si la presión cambia mucho, es porque la energía cambió mucho. Si la energía cambió mucho es porque el fluido gastó mucho al atravesar ese lugar. ¿Está bien? Y si el fluido gastó mucho al atravesar ese lugar, es porque le costó mucho, la resistencia ahí es muy alta. ¿Entendamos? Entonces, en un lugar de alta resistencia la presión cae mucho, en un lugar de baja resistencia la presión cae poco. Para el mismo flujo, para ese mismo flujo. Para el mismo flujo. Cada una de estas cosas está regulada.
en el organismo. El volumen minuto está dado por dos cosas que a su vez están reguladas. Nosotros a lo largo de las clases vamos a analizar cómo es que se regula la frecuencia cardíaca y cómo se regula la descarga sistólica, ese volumen de sangre que sale del ventrículo en cada latido. Repito, porque se están matando notando, lo vamos a ver. Tomen la idea, en este momento tomen la idea. Nada más. Están reguladas. Están reguladas por dos cosas. En realidad, están dadas por dos cosas, están reguladas. Es decir, yo regulo el volumen minuto. ¿Cómo regulo el volumen minuto? Regulando la frecuencia cardíaca, regulando el volumen de sangre que sale del corazón en cada latido. ¿Sí? ¿Cómo regulo la resistencia periférica? ¿Cuánto le cuesta a la sangre pasar por ese lugar? Bueno, lo regulo fundamentalmente cambiando el radio. Todo esto lo vamos a ver dentro de un par de clases, así que no se maten diciendo, uy, ahora no entiendo nada, me está diciendo de todo, me dijo que esto era importante. Es importante porque lo vamos a ver después. Porque es bueno que ustedes ya hayan escuchado una vez, aunque sea, que existe algo que se llama descarga sistólica. Más tarde vamos a analizar qué es lo que pasa con esa descarga sistólica. Entonces, volvemos a ver. ¿Qué pasa con la sangre, con la velocidad de la sangre cuando la sangre avanza por el circuito? Y acá tienen ustedes la pregunta que aparecía en el parcialito. ¿Cuántos de acá hicieron el parcialito? ¿Cuántos no lo hicieron? Anoten sus nombres. Tienen la oportunidad de hacerlo y de conversar 2 minutos con sus compañeros, que es el momento donde podemos empezar a entendernos. Vamos a analizar todo el parcialito, tenemos 20 minutos para hacerlo. ¿Sí? Entonces, 2 minutos les doy. Busquen, piensen qué pasa con la velocidad, busquen la respuesta correcta. Con su compañero. Cada uno estoy echando. ¿Qué sucede con la velocidad de la sangre? Aumentando en la aorta los capilares. No, es al revés, no iba de movimiento. Es mínimo en las arteriolas, así es el sitio de mayor resistencia. Cuando pensábamos en velocidad no tenía nada que ver la resistencia, ¿no? Cuando pensábamos en velocidad no tenía nada que ver la resistencia. Claro. A ver, la mayor velocidad se observa los capilares sistémicos. Eso podría ser. Porque hay más área, la velocidad disminuye. Es menor en las venas que en las arterias, la caída de la presión. No tenía nada que ver, era la velocidad iba por el área, suponiendo que el caudal es el mismo, ¿no? En ese principio de continuidad. Para mí se me la hace. Yo también. Tenían la Me acuerdo que el año pasado hacíamos los parcialitos, lo hacíamos por hacer porque ni siquiera lo leía, ni entendía ni bien. Algunas como que un poquito se las podía hacer, pero resultaba sacando, no me acuerdo cuántas preguntas son, eran como 4 creo, pero con gráficos y todo, y varios puntos. Sí. ¿Todos sacaron la respuesta? Sí. ¿Necesita un poquito más de tiempo? No. Díganos. ¿Hay alguien que necesita un poquito más de tiempo? Perfecto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La C. ¿Todos de acuerdo con que la C? Sí. ¿Alguien tiene otra idea? Vamos a ver qué pasa con las otras. Sabemos que esta es correcta. Esta es la correcta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no esta? La velocidad va aumentando de la aorta a los capilares, pues el diámetro del vaso va disminuyendo. Específicamente charlamos sobre eso. Si todo el flujo tuviera que pasar a través de un capilar, sería la correcta. Pero no es lo que pasa. La suma total de la sección, de las secciones individuales de los capilares es mayor en los capilares que en la aorta. ¿Qué pasa con la B? La B es el cazabobo de la pregunta. Porque ustedes tienden a pensar, como me pasó a mí me pasó lo mismo. La sangre sale del ventrículo, pasa a la aorta y se va cansando a medida que va avanzando por el aparato cardiovascular. Cuando es más grande la resistencia, le cuesta más, entonces es más lento. Es un razonamiento lógico. Lo que pasa es que no lo puedo pensar así porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque la sangre avanza en un lugar de acuerdo a cómo le están empujando de atrás. Y cómo le están empujando de atrás depende de cómo le estén empujando de atrás. Y si sigo así, llego hasta el ventrículo. Entonces lo que pasa por este lugar depende de cuánto esté saliendo de allá. De ahí que cuando pienso en la velocidad, tengo que pensar en la continuidad, no en la presión.
ni en cuánto cambia la presión. ¿Está bien? Entonces, el cazabobos, no. No, porque la resistencia no me determina la velocidad. ¿Sí? La velocidad está dada por la continuidad. Genial, vamos a la última. Dice, es menor en las venas que en las arterias debido a la caída de presión. Lo mismo. ¿Sí? No tiene nada que ver. No es que la sangre llega cansada. ¿Estamos? No es que llega... Llegué a la aurícula de la derecha. Ahora me van a empujar de vuelta. No, no pasa eso. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Qué pasa con la presión hidráulica o presión lateral a medida que la sangre pasa por el circuito? Otra vez, le dejo 2 minutitos, chámenlo, pónganse de acuerdo. La presión. ¿Cuál técnico de la presión? No me acuerdo con la presión. La vena la saco porque... Sí, la vena. Necesito la mayor presión de las españolas. No, la séptima. El sitio de la menor presión, la presión, los capilares, la allí, la velocidad. A mí la verdad. Sí, es la. Yo estoy confundida. Esta tendría que ver con cuál de... Ay, me perdí. ¿Con cuál de los principios, no sé qué? Esto... ¿Ese era la de Bernoulli? Bernoulli. Ah, claro. ¿Qué pregunta? Entonces con la presión. Va disminuyendo de la otra a los capilares. Entonces es la A. No voy a grabar. Sí. Ahí está. Ahora sí están todos divididos. Esta pregunta es más difícil. Por eso usted tiene que concentrarse en esas situaciones, esos momentitos en los cuales yo le digo, para pensar, cuando me preguntan esto, yo tengo que pensar en esto. Y no en lo otro. Estas dos preguntas, la anterior y esta, tienen los atrapabobos, no porque ustedes sean bobos. Tienen los cazabobos, los cazadistraídos. ¿Sí? Aquellos que no se concentran en el punto, se pierden en otros puntos. Solamente porque tengo una fórmula donde me aparece velocidad, entonces pienso que la velocidad está dada por eso. O solamente porque tengo una fórmula que me dice presión, creo que la presión está dada por eso. Me pide qué pasa con la presión. Acá. Recuerden ustedes que la presión cambia cuando tengo resistencias o cuando tengo bombas. ¿Sí? Si no tengo resistencias ni bombas, la presión no cambia. No cambia la energía. Una bomba me aporta energía, una resistencia le chupa energía. ¿Está claro esto? La velocidad no importa. Para esto. Entonces vamos a ir viendo una por una y vamos a encontrar cuál es la respuesta correcta. No puedo hacerlo con la otra como con la otra porque la otra habían dicho todos la C y la no. Vamos a la primera. Dice, la presión va disminuyendo de la aorta a los capilares. ¿Esto es correcto? ¿Por qué va disminuyendo de la aorta hacia los capilares? Porque hay resistencia en el medio. ¿Sí? De hecho, en el medio están las arterioles. Tiene mayor resistencia. Así que, esta parte es correcta. Y desde allí va aumentando nuevamente hacia las venas cavas. ¿Por qué no? Porque sigue habiendo resistencia. Si sigue habiendo resistencia, entonces la presión sigue bajando. ¿Está claro esto? Esta no es correcta. No sé si alguno había... En general dijeron B o C para esta. La C es la atrapabobos. La B dice, va disminuyendo de la aorta a los capilares. Eso es correcto, ya dijimos que era correcto. Dice, y continúa disminuyendo hacia las venas cavas. Y hay resistencia en el medio, así que sí, esta es correcta. Es el gráfico que vimos. Es el gráfico el que habíamos visto, ¿recuerdan? Dice donde iba bajando, seguía bajando. El que dijimos que esta parte no nos importa, bueno, un poco sí. Pero esa parte la vamos a analizar más adelante. Así que esta es la correcta.
Vamos a ver por qué las zonas 2 no son correctas. C. El sitio de mayor presión está localizado en las arteriolas, pues es el sitio de mayor resistencia. Yo quiero con esto, en este momento quiero que ustedes charlen, un minuto les doy nada más. ¿Por qué esta no es correcta? No es correcta. ¿Por qué no? Piénsenlo, charlenlo un segundo, tienen un compañero al lado, aprovechen para hacer una amiga. ¿Por qué la resistencia saca presión? La bomba va. Está bien, pero acá me está diciendo. Sí, porque está diciendo el sitio de mayor presión de la persona es arterial, puede ser el sitio de mayor resistencia. Nunca puede haber, en un lugar que haya mayor resistencia, puede haber mayor presión, si vemos que la resistencia chupa. Puede haber mayor resistencia, pero es el hecho de que haya mayor presión. Exacto, pero es lo que te estoy diciendo. Porque al margen de que haya resistencia magnética, en un lugar donde hay resistencia puede haber mayor presión. Es la fuerza que se opone a la presión que se está diciendo. Eso es como que se contradice. Bueno, se cumplió el minuto. ¿Tienen alguna idea de esto? Hay gente que no tenga ni la menor idea. Sean honestos, porque así yo veo más o menos qué es lo que pasa en el aula. O sea, sean honestos. Levanten la mesa así despacito. Por acá adelante para que no lo vean. La vergüenza. Es una vergüenza no entender. O no poder darme cuenta o creer que la... ¿Alguien todavía no ve por qué esa no es correcta? ¿Alguien tiene ni la menor idea de por qué no es correcta? No me quieren contestar. No tienen idea de por qué esa no es correcta. No, perfecto. Yo pasé muchos años sin tener idea. ¿Quién puede explicar por qué esa no es correcta? Yo lo mencioné específicamente. Miro la fórmula. Y si es mayor a son los denominadores, el aumento de los trabajos. Claro, pero ellos también están mirando la fórmula. Dicen, si la fórmula, yo miro la fórmula y digo P sobre R. Dice P sobre R. Cuando la resistencia es alta, la presión es baja. O es alta la presión. Sí. Porque lo que importa de la resistencia es que la resistencia es lo que me da el cambio de presión. ¿Cuánto cambia? No cuánto vale la presión ahí. ¿Sí? Sino cuánto cambia. Cuánto había antes y cuánto hay después. Si me cambió mucho, significa, o sea, si me cayó mucho, significa que la resistencia es alta. ¿Estamos? Si me cae poco, es que la resistencia ahí es baja. Necesito que me cierren un cachito la puerta. Quedan un par de minutos. Ciérrenme la puerta. Esta de acá. Ciérrenme esta de acá. No. Ciérrenme esta de acá. Porque está la gente de inmuno allá. Ciérrenla. Son 2 minutitos. Pasen, apílense adentro. Y ciérrenme las 2 puertas. Estos 2 minutitos. Vamos a la última. ¿Queda claro esto? Es cuánto baja la presión. Lo que me determina la ley de Poisson. ¿Sí? La resistencia me determina cuánto baja la presión, no cuánto vale. ¿Sí? Para saber cuánto vale, yo necesito saber cuánto había antes. Lo que importa es cuánto cambió. Delta P. Y la última, dice, el sitio de menor presión está localizado en los capilares, porque allí la velocidad es menor. Nada que ver. Tiene un poquitito que ver. ¿Sí? Bernoulli. Un poquitito que ver, en una situación muy particular. Sí. ¿Por qué la anterior es el sitio de mayor resistencia? ¿Por qué esa es una pregunta muy buena que les voy a responder dentro de un par de clases cuando veamos hemodinamia. Es un tema geométrico. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que vamos a responder es, vamos a tratar de responder muy rápidamente porque el estudio es difícil para un grupo de estudiantes de medicina, que quiere saber matemáticas. Pero es un tema geométrico, es un tema puramente geométrico. En un sitio donde la sangre se divide, bueno, le cuesta acomodarse. Ya lo vamos a ver. ¿Está claro esto? Vamos a la siguiente. Esta pregunta tiene una trampita. Y es la siguiente. Yo en algún momento, esto estaba hecho medio a propósito, en algún momento les había dicho que ustedes tenían que pedir todas las condiciones. Y la pregunta no incluye todas las condiciones. Porque un individuo de pie, la presión va aumentando hacia los capilares.
por ejemplo, allá abajo tengo más presión que acá arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá tengo toda la presión de la columna de aire, de agua, de sangre, digo, que tengo acá. Entonces, es importante para esta pregunta particular que el sujeto tiene que estar acostado. Si no está acostado, tengo más cosas a considerar y la pregunta se vuelve más complicada. Entonces, está acostado. Con esa premisa, entonces la respuesta correcta es la E. ¿Qué pasa en un aneurisma? ¿Qué es un aneurisma? ¿Cómo es una dilatación? ¿Cómo es lo que aparece acá? ¿Sí? Acá tiene un estudio por imagen, esto debería ser el mismo diámetro y de repente ven acá que hay un saco, una bolsa, en ese lugar. ¿Qué es lo que pasa en ese sitio? Bueno, para estudiar qué es lo que pasa en ese sitio tengo que conocer a Bernoulli. Pero las consecuencias de Bernoulli en este caso son importantes. Igual acá no te preguntan por Bernoulli. Vamos a analizar qué implicancia tiene Bernoulli en esta situación cuando veamos hemodinámica. ¿Sí? Cuando ya hemos visto la ley de Laplace y otras cosas que son importantes para acá. Entonces, la cuestión es que acá, para lo que me preguntan es específicamente acerca de la velocidad, si no me equivoco. ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con el flujo? Es del aneurisma. ¿Qué pasa con el flujo acá? A través de este pedazo con respecto al flujo que había acá. ¿Cómo es el flujo? ¿Cómo es el caudal? Escucho poca gente respondiendo esto. Es el mismo la única respuesta que estoy escuchando. ¿Alguien que piense que no? ¿Cambia el área? ¿Qué cambia? ¿Vieron qué difícil es sacarse de la cabeza la idea de que hay muchos seguros de todos los que no contestaron piensan como pensaba yo cuando vi el tema? ¿Sí? No, si el caño más grande, el caudal me cambia. Pero la continuidad me dice, la continuidad que me dice, miren que estudiamos esto durante media hora. ¿Cómo? Ni fuente ni sumidero, o sea acá. Ah, es un sumidero, dice. ¿Es un sumidero? Sí. ¿Por qué es un sumidero? Porque se lo están imaginando vacío. Porque se están imaginando el aneurisma vacío de sangre. Y el aneurisma no está vacío de sangre. Yo tengo sangre en todo el aparato cardiovascular. No tengo aire en el medio, de modo que tenga que sacar el aire y entonces esto se comporta como un sumidero. Esto no es un sumidero. Está lleno de aire, está lleno de sangre. No está lleno de aire, está lleno de sangre. Como está lleno de sangre, cuando yo empujo desde acá arriba, empujo Fernet desde acá arriba, ¿qué pasa acá abajo? Sale la misma cantidad que metí. De lo contrario, si no sale la misma cantidad que metí, alguien se tomó lo que me falta. Pero no es como el sumidero de la bota. Sí, es como. Claro, pero vos estás pensando entonces en que esto se excita mientras esto se está dilatando. Y vos pensás que hace esto en cada latido. No, eso está así. Está así, está expandido. Esto está expandido así. Meto sangre por acá. No tiene retroceso látigo. No. Lo tengo así, lleno de sangre. No te viene el latido, pum, me lo dilata. Termina, se contrae. ¿Sí? Y hace así, no hace así en cada latido. Es un saco, lleno de sangre. Entonces cuando viene la sangre, empuja y empuja para acá abajo. Sería un sumidero si esto se estuviera expandiendo. Pero no, está expandido. Es un caño más grande, ¿no? ¿Lo ven? Con esta idea, vayan y respondan de vuelta. Parcialito, porque creo que no tengo más tiempo, no me queda un minuto nada más. Tiene la posibilidad de entrar, se lo voy a abrir de vuelta. Sí, pero voy a ahora de vuelta. Muy mal, señorita, muy mal. Cuando vos me metes a tu casa de cumpleaños, ¿Qué pasa? Que no, primero, ¿qué pasa? Que no. Un sitio muy importante para le cambié las cosas a mamá 2 veces. Bueno, esta va a ser la segunda. Pero piensen que en todos los lugares donde se pone una placa teromatosa, la carótida, por ejemplo, la carótida interna, en todos tengo eso. Las implicancias de esto son gigantescas desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, en este lugar, la idea es qué pasa con la velocidad del tránsito con respecto a esta parte. Pasa por un lugar más chiquito, la velocidad se hace más grande. Repito, cuando vemos la clase de hemodinámica, piden un segundo que necesito cerrar la zona. Supongamos que yo tengo esto. Viene la sangre por acá,
tengo 100 milímetros de mercurio. Y acá tengo 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que tengo en el medio? Dice, hasta ahora la única respuesta que escuché es una resistencia. ¿Quiénes están a favor de esto? ¿Quiénes dicen, no, Anet no aparece una resistencia? ¿Por qué no? Porque aumentó, digamos. ¿Aumentó qué cosa? La presión. De 100 a 20. Ah, Disminuyó la presión. ¿Qué es? Una resistencia. Si me baja la presión es una resistencia. ¿Sí? Punto final. Es una resistencia. ¿Está claro esto? Sí. Segunda cosa. 10, 120. Entra con 10, sale con 120. En el medio tengo una bomba. Seguro tengo una bomba. ¿Estamos? Entonces en el medio tengo una bomba. Esto, por supuesto, se cae en vacío. Tengo un individuo acostado. ¿Está claro? Listo. Vale.